Generalmente, el promedio es utilizado como un valor incuestionable y representativo, pero lo anterior, en algunas ocasiones, depende de cómo se debe, por un lado, o cómo se quiere interpretar los datos. La medida de dispersión nos da una solución a aquello, es decir, nos ayuda a interpretar los datos de una forma más completa y más confiable. Por ejemplo, el promedio del sueldo de los trabajadores y trabajadoras en Chile es un poco menos de 600.000 pesos. ¿Lo sabían? Pero el 70% de ellos ganan menos que este valor. En otros países se habla de este promedio de sueldo en Chile. Quizás por eso este es un país de destino para aquellas personas que quieren iniciar una vida en un país distinto al de su origen. Si la medida de dispersión las tuviésemos más integradas en nuestro vocabulario o entender, esas personas sabrían que lamentablemente muchos y muchas tienen un menor ingreso de lo que se indica. A continuación, los y las invito a conocer más sobre este tema. Hola, espero que todos y todas estén muy bien. El objetivo de esta cápsula es analizar si la media representa adecuadamente información extraída de diversas encuestas. Para eso recordemos que la media, cuando hablamos de media, nos referimos a la media aritmética o también más conocida como promedio. También están las medidas de dispersión, que son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto del promedio. Sirven también como indicador de la diversidad o la dispersión de los datos, y las medidas de dispersión más utilizadas son la varianza, la desviación estándar y el rango. Para analizar estas medidas de dispersión, principalmente la desviación estándar, vamos a analizarla a partir de la siguiente situación. Los estudiantes del primer año medio B, del 2019, del Liceo Betsaber Mazábal de Alarcón, realizaron encuesta en el patio del colegio sobre datos cuantitativos y la relación que existe entre ellos. Uno de los grupos de trabajo estableció la siguiente conclusión a partir de sus datos obtenidos. ¿Cuál fue la conclusión? El promedio, recuerden que se representa con una X y una barra, de las edades de tres grupos distintos de amigos es 17 años. Es decir, le preguntaron a diferentes personas y escogieron tres personas específicamente, y esas tres personas tenían que indicar cuál era la edad de sus mejores amigos. Al ver cuáles eran las edades, se calculó el promedio y los estudiantes del primero medio B dijeron que el promedio de esas edades es 17 años. Entonces, esa información la podemos ver ahora en la siguiente tabla. Tenemos el grupo 1, ¿cierto? Grupo 2 y grupo 3 de amigos. El primer grupo y el primer encuestado indicó que tenía un amigo de 15 años, otro de 16, dos amigos de 17, uno de 18 y uno de 19. La segunda persona grupo indicó que tenía un amigo de 14, dos de 15, uno de 18, uno de 19 y uno de 21. Y la tercera persona indicó que su grupo de amigos tiene uno de 13, uno de 14, uno de 15, 17, 20, 23. Lo primero que debemos hacer es verificar si el enunciado de la conclusión está correcta. Para eso hay que calcular el promedio. Cuando calculamos el promedio, recuerden que es la suma de todos los datos dividido en la cantidad total de datos. Es decir, si queremos calcular el promedio del grupo 1, deberíamos sumar 15 más 16 más 17 más 17 más 18 más 19. Al sumar todos esos datos, luego lo dividimos por la cantidad de total de datos, es decir, un dato, 2, 3, 4, 5, 6. Lo dividimos en 6, porque este cálculo es por grupo. Luego, cuando queramos calcular el promedio del grupo 2, hacemos lo mismo. 14 más 15 más 15 más 18 más 19 más 21, también dividido en 6 porque también son 6 amigos. Y así también con el grupo número 3. Al verificar esta información, nos dimos cuenta que en los tres grupos efectivamente el promedio de las edades es 17 años. Para poder representar de una mejor manera esta información de la tabla, se hace una representación gráfica.
que es como la vemos a continuación. Entonces tenemos una recta numérica, el 17 que está en el centro, que es el promedio, por eso está encerrado con este círculo, con esta circunferencia roja. Y también estos circulitos que ustedes ven arriba son la cantidad de personas que tienen esa edad. Por ejemplo, un circulito porque una persona tiene 15, dos circulitos acá porque dos personas tienen 17 y una 19, ¿cierto? De esa manera. Y como es una recta numérica, hay que ordenar los números de menor a mayor. Esa sería la representación del grupo 1. También podemos ver la representación del grupo 2. Particularmente en el grupo 2 podemos identificar que no hay ningún círculo en el número 17. ¿Por qué? Porque al ver la tabla también nos damos cuenta que ninguno de los amigos tiene 17 años. Pero sí, por ejemplo, dos amigos tienen 15, dos círculos en el 15. Y en el grupo 3 podemos ver que hay una sola persona con 17 años, que está indicada también en la recta numérica. Tenemos una con 23, una con 13 y así. Esta representación gráfica es importante porque ustedes también la van a tener que realizar en el trabajo de síntesis que de tercer año medio, que está en trabajo conjunto con Ciencias para la Ciudadanía. En ese trabajo también van a tener que realizar esta misma representación gráfica, pero en relación a la cantidad de gramos de azúcar que se consumen en los alimentos más comunes. Bueno, acá en la pantalla pueden ver que tenemos los tres grupos juntos para hacer una especie de análisis o compararlos entre ellos. Por ejemplo, podemos ver que en el grupo 1 los datos están más cercanos al promedio, en el grupo 2 están un poco menos cercanos y en el grupo 3 se van alejando un poco al promedio, que recuerden que es 17. Entonces ahí podemos ver la diferencia que hay entre cada uno de los grupos. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, recordemos que en cada uno el promedio es 17 años. En la tabla que ustedes observan está la varianza y la desviación estándar. La varianza solamente me sirve para poder calcular la desviación estándar. La desviación estándar es la que realmente me entrega información importante. ¿Cuál es la información que puede entregar la desviación estándar? Entre menor es el número de desviación estándar, significa que los datos están menos dispersos. Y si mayor es el número de la desviación estándar, los datos están más dispersos respecto al promedio. En ambos casos respecto al promedio. Entonces acá podemos ver los tres grupos, donde en el caso del grupo número 1 tenemos que la desviación estándar es 1,41. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver con las barras rojas. 17 es el promedio. Recuerden que yo dije que este valor de la desviación estándar es la dispersión de los datos respecto al promedio. Entonces en el 17 tenemos el promedio y dice 1,41 la desviación estándar del grupo 1. Tengo el 17, de 17 a 18 tengo una unidad y un poquito más, casi la mitad, que se representa el 0,41 extra. Y hacia el otro lado, hacia atrás, tenemos lo mismo. Del 17 al 16 tenemos una unidad y un poquito más. Entonces estas barras lo que finalmente hacen es representarme dónde está la mayor concentración de datos y qué tan dispersos están respecto al promedio. En el grupo 2 podemos ver lo mismo, pero ahora el grupo 2 la desviación estándar es 2,75. Entonces tenemos 17 que es el promedio, a 18 una unidad, a 19 2 unidades y un poco más, que sería el 0,75 que nos faltaría, y también hacia atrás, 16 una unidad, 15 2 unidades y un poco más, que sería lo que falta, el 0,75 que falta. Entonces la mayoría de los datos están concentrados dentro de estos rangos respecto al promedio. Y en el caso del número 3, donde tenemos el mayor valor de la desviación estándar, también podemos ver que un 3,84, del 17 al 18 1 unidad, 19 2 unidades, al 20 3 unidades y un poco más, casi 4, que sería el 0,84. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver esta barra? ¿Qué tan dispersos están los datos? O sea, en el grupo 1, el promedio es 17, pero las barras están más cerca del promedio porque la concentración de los datos es más cercano al promedio. En el grupo 2 también podemos observar que las barras están un poco más distantes y también la concentración de los datos está de esa manera respecto al promedio. Y en el caso del grupo 3 es totalmente distinto, por ejemplo, con el grupo 1. Mucho más disperso y las barras también están mucho más alejadas respecto al promedio. También podemos ver esto en otro ejemplo del contexto o de la realidad, ¿cierto?
Miren, recientes datos entregados por la encuesta suplementaria de ingresos ESI 2018 hace referencia a los salarios en Chile y el valor de la fuerza de trabajo. Esto que ustedes ven a la derecha es la portada del estudio, que el estudio se llama Los verdaderos sueldos en Chile. Este estudio fue realizado por la Fundación Sol. ¿Cómo podemos ver este ejemplo en relación a lo que estábamos conversando? En el cuadro que se observa acá abajo, se observan los ingresos que obtienen los trabajadores y trabajadoras en su ocupación principal, distribuidos en tramos de ingreso líquido. Recuerden que hay dos tipos de ingresos, o dos tipos de pago de sueldo. Está el sueldo bruto y el sueldo líquido. El líquido, que es lo que hace mención acá, tiene relación con lo que efectivamente la persona o el trabajador recibe. Sería considerando ya los descuentos realizados. Y el bruto es sí los descuentos, pero el líquido es más importante porque es lo que realmente llega, el sueldo que llega a los hogares. Con la tabla podemos observar, por ejemplo, que entre 251.000 pesos, 250.001 pesos y 400.000 pesos, tenemos que el 27,7% de la población gana eso. Es decir, el 27,7% de los trabajadores y las trabajadoras gana entre 250.001 pesos y 400.000 pesos. También podemos observar que el 25,4% de los trabajadores y las trabajadoras gana menos que 250.000 pesos. Y también nos podemos dar cuenta que el 6,1% de los trabajadores y las trabajadoras gana más de 1,5 millones de pesos. Cuando se hizo este estudio, que fue realizado por el gobierno, por el gobierno de turno, en el estado en sí, ellos establecieron lo siguiente. Dijeron que bajo estos datos se puede decir que el promedio mensual de los sueldos de los chilenos o de los trabajadores y las trabajadoras en Chile es de 573.964 pesos. O sea, ¿qué quiere decir eso? En promedio, en Chile, los trabajadores y trabajadoras ganan 573.000 pesos. Si uno saca esa información de la tabla, efectivamente es cierto. ¿Qué es lo que hace la Fundación Sol? La Fundación Sol toma estos mismos datos, que son los de la misma tabla, pero dice, a ver, está bien, es correcto el promedio que se menciona, pero cuidado que también existe la medida de dispersión y la medida de dispersión me ayudan a identificar la siguiente conclusión. Primero, ellos dicen que el 70% de los trabajadores gana menos que el promedio que se menciona acá arriba, que son los 573.000 pesos, casi 574. Y que el 20% de los trabajadores gana más que 750.000 pesos. Entonces, acá si uno lo pudiera hacer con una representación gráfica, estaría en el centro el promedio, pero nos daríamos cuenta que los datos estarían muy dispersos porque tenemos que el 70% gana mucho menos que el sueldo. O sea, los datos, en este caso los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras, están concentrados a un lado del promedio. Les adjunto acá en la pantalla el link donde pueden encontrar este estudio que yo les mencionaba de la Fundación Sol, por si a alguien le interesa leerlo. Es importante que esta representación gráfica la entiendan en estos ejemplos para que ustedes los puedan también realizar en el trabajo de síntesis. Recuerden que el trabajo de síntesis es un trabajo que se va a realizar en conjunto con 4 asignaturas: matemática, plan común. Por otro lado, tenemos a Ciencias para la Ciudadanía, que es como biología común, ¿cierto? Que lo llamamos así de una manera más coloquial. Y también aquellos estudiantes que hayan escogido cualquiera de los dos electivos de educación física, es decir, los de profundización de educación física. En estas 4 asignaturas estamos viendo el tema de alimentación saludable. ¿Cómo entra la matemática en esta alimentación saludable? Porque ustedes lo que van a tener que hacer es representar de una manera gráfica, considerando la desviación estándar y el promedio, representar cuántos son en promedio, cuánto es los gramos de azúcar que ustedes consumen de acuerdo a su alimentación más cotidiana o más común o más los alimentos que ustedes van a escoger para realizar ese trabajo. Entonces, en el mismo trabajo se les pregunta, ¿el promedio o la desviación estándar? ¿Cuál de las dos representa mejor la información? Porque en el caso del promedio, podemos calcular que en promedio ustedes consumen una cantidad de azúcar. Pero la desviación estándar me va a ayudar a ver qué tan dispersos están. A lo mejor los datos no están tan dispersos. Depende de qué, de los alimentos que usted consuma.
Entonces es importante que hagan la representación gráfica en este trabajo, que les pongan en el resultado final, que va a ser en el producto final, que es este video. Ojalá puedan también mostrar esta representación gráfica en el video por medio de material concreto, puede ser incluso con el Office, como ustedes lo tienen conveniente, pero lo importante es que muestren la dispersión de los datos de estos gramos de azúcar. Si tienen cualquier duda, recuerden escribirme a mi correo ccornejon@miuch.cl o también a cualquiera de las profesoras que está involucrada en este trabajo de síntesis. Muchas gracias y les vuelvo a repetir que espero que estén muy bien. Saludos.